Buenos días, amadas hermanas, estamos aquí frente a la palabra del Señor. Que tengan un excelente día. Y abriremos la palabra del Señor en Efesios capítulo 5 del 21 al 6, 9. ¿Ya? Partiré con los primeros 13 versículos, ¿ya? Que se refieren al matrimonio. ¿Ya? Dice así la palabra del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Parte con este verso. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La palabra del Señor nos está hablando aquí en 13 versículos acerca del matrimonio. Yo creo, para que podamos entender lo que significa, ¿cierto? El matrimonio, primero que nada, que es una idea de Dios, ¿ya? Esto no viene del hombre, viene de Dios, ¿ya? Es un sacramento. Y cuando hablamos de sacramento estamos diciendo que es un signo visible aquí en la tierra de una realidad espiritual. O sea, entonces tenemos que tener eso en nuestra mente. El matrimonio es un sacramento, es algo santo, ¿ya? Un signo visible de una realidad espiritual. Por eso la compara con la relación de Cristo y de su iglesia, ¿ya? Y comienza entonces el verso a decirnos, primero que nada, antes de empezar en la vida matrimonial, nos habla de someteos unos a otros en el temor del Señor. Acuérdense que aquí en Efesios nos está hablando de la vida práctica, ya nos habló de todas las riquezas espirituales, pero ahora nos está hablando de la vida práctica del creyente. Y comienza con este verso: someteos los unos a otros en el temor de Dios. A nosotros siempre nos ha como asustado o quizá llamado la atención la palabra someterse, ¿ya? Pero fíjese que si usted ve que esta palabra en griego significa acomodar, y se refería a poner en orden las tropas militares, ¿ya? Entonces lo que nos está diciendo que la palabra someterse es por un orden funcional, ¿ya? Para que la cosa funcione bien, en otras palabras, ¿ya? Entonces, someterse es ser humilde en el trato los unos con los otros, ¿ya? Y aquí dice someteos unos a otros, y más aún dice en el temor del Señor. Y cuando hablamos del temor del Señor estamos hablando del respeto, ¿cierto? De tener cuidado con no pasar a llevar, ¿ya? El temor del Señor es santidad,
Es saber que si esto no agrada al Señor, no lo hago. ¿Ya? Entonces dice, mire, someteos unos a los otros en el temor del Señor. O sea, pensando es que esto agrada o no al Señor. Amén. Nuestras actitudes. ¿Ya? Entonces someterse siempre va a ser por orden funcional. ¿Ya? Y aquí nos está hablando del orden funcional del matrimonio. ¿Ya? Someterse está siempre con relación al Señor acá. ¿Ya? O sea, podríamos decir, significa obedecer sus mandamientos, actuar en sus principios, confiar en la voluntad y aceptar la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Ya? También nos habla la palabra del Señor que hay también que someterse a las autoridades, a las civiles, ¿cierto? Y también a los líderes de la iglesia. Pero el someterse mutuamente aquí significa que nosotros también, todos, como creyentes, como iglesia, como grupo, tenemos que en nuestra vida familiar de coinonía en la iglesia también debemos someternos los unos a los otros. O sea, en otras palabras, para convivir, para estar en esta familia de Dios, ¿cierto? Ya sea en el matrimonio o en la vida de iglesia, tenemos que tener un espíritu de disposición, ¿cierto? Una actitud de servicio, de servirnos unos a los otros, de respeto mutuo, ¿cierto? Servir y amar con humildad y voluntad, porque aquí va incluida la voluntad y después lo vamos a ver. La sumisión bíblica no es una imposición. La sumisión bíblica es una elección voluntaria. Dios nunca nos va a imponer. Él dice, sométanse los unos a los otros. Pero ahora Él espera que tú lo hagas de forma voluntaria, que tú rindas tu voluntad a eso, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La motivación que debe tener nuestra sumisión ha de ser honrar primeramente a Dios, honrarle. Vivir en paz y armonía, como decía en Efesios anteriormente, guardar la unidad del cuerpo, la unidad del matrimonio, guardar la unidad, vivir en paz y en armonía, amar a los demás, amar al prójimo, ¿cierto? Y también la sumisión, aunque no lo hayamos visto de esta manera, también es adoración a Dios, porque le complace, porque le honra. Amén. Tenemos en la palabra del Señor ejemplos de sumisión. Y el mayor ejemplo que tenemos es el de nuestro Señor Jesucristo, que Él dice que descendió en Filipenses 2, ¿cierto? Filipenses 2 nos dice que Él descendió dejando su gloria y se humilló como hombre. El Señor, mire, primero bajó de su gloria y después como hombre se humilló hasta llegar a la cruz por nosotros. Entonces Él estaba sujeto a su Padre, sujeto a la voluntad de Dios. ¿Ya? Por eso nos habla aquí de que las esposas también guardemos este orden de sumisión. A los creyentes, ¿cierto?, que se sometan a las autoridades civiles, ¿sí? Y todos someternos los unos a los otros. En el ámbito secular, por decirlo así, la palabra sumisión es imponer, dominar, ponerse bajo de. Pero ¿sabe? Dentro de la palabra del Señor, la sumisión es
lo que decíamos, ¿cierto? Es estar bajo el orden de Dios y respetar las autoridades, ¿ya? Entonces parte aquí la palabra del Señor diciendo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, nos está diciendo: sujétate a tu marido como te sujetas al Señor. Somete esto por orden funcional. Para que funcione la cosa, tú tienes que estar bajo autoridad. El estar bajo esa autoridad que viene de Dios, que Dios la puso, ¿cierto? Te trae a ti la bendición, te trae a ti el que Dios se sienta honrado cuando tú lo haces. ¿Ya? Entonces dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Reconocer su autoridad, eso significa reconocer su autoridad, ¿ya? Reconocer que Dios ha puesto a tu esposo como autoridad espiritual, que es tremendo esto, porque el esposo tiene la autoridad espiritual. Y vamos a ir viendo, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, o sea, él está como autoridad frente a ti y frente a Dios, ¿ya? Él se presenta como la cabeza de la familia frente a Dios. Entonces, dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y lo compara. Cristo es la cabeza de la iglesia y a través de él fluye la bendición hacia los demás. De la misma manera, los varones, en su ejercicio sacerdotal, deben hacer que, siendo la cabeza, la bendición pueda fluir hacia la esposa y después veremos más adelante hacia los hijos. Es por un orden funcional. Y me gusta cómo lo dice en Colosenses. En Colosenses dice, en Colosenses 3 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Como conviene. Nos conviene. Nos hace bien. Nos bendice. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Entonces, miren qué tremendo. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, ¿cierto? Como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Como anhelamos estar, ¿cierto?, cerquita del Señor, recibiendo su bendición, recibiendo su presencia, también la sujeción a nuestro esposo nos va a traer esa bendición que viene de lo alto, ¿ya? Y los varones tienen una responsabilidad inmensamente grande frente a Dios, porque tendrán que responder también por nosotros, por su familia, ¿ya? Dice, estén sujetas a su marido en todo. Mire, esto es como una cadena. Yo siempre lo explico así. Es como una cadena. Toda cadena, ¿cierto? Para que la cadena, ¿cierto?, nos ayuda, refuerza, qué sé yo, da seguridad, ¿cierto? Porque para eso se usan las cadenas. Entonces, cuando estamos en este orden de Dios, en este orden funcional de Dios, cada eslabón de esta cadena tiene el mismo grosor, porque a veces nos sentimos menoscabadas en el sentido de decir estar bajo de. No, cada eslabón de la cadena tiene el mismo grosor, porque si fuese más débil, no cumpliría la labor que tiene que cumplir. La cadena se rompe, la cadena se deshace. Es por eso que cada eslabón va ensamblado uno al otro. Nos ensamblamos en Cristo, nuestros maridos se ensamblan en Cristo, nosotros nos ensamblamos en nuestros esposos y nuestros hijos. Y la bendición fluye.
Y la cadena hace lo que tiene que hacer, nos da seguridad, nos da tranquilidad y nos refuerza, nos fortalece, ¿cierto? Ya. Así que la iglesia está sujeta a Cristo, así como nosotros debemos estar sujetas a nuestro marido. Imagíneselo cuando usted no puede hacerlo, ¿cómo podría hacer usted que su Señor se agradara? Y esta es una forma, la sujeción, y es una bendición. Es una bendición. Y ahí después dice, le habla a los maridos. Y a los maridos les dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire qué tremendo. Amad a vuestras mujeres. Yo pensaba cuando leía esto, o sea que está en los varones el ser amoroso, el que tengan que ser amorosos, el que tengan que ser románticos. Amad a vuestras mujeres. Bueno, como lo dice como si usted lee el libro de Cantares, él siempre le está diciendo cosas bellas a la amada. Eres hermosa. Le alaba por todo, le alaba por sus mejillas, por su pelo. Amoroso. Y fíjese que a los hombres siempre le dice amar, ¿ya? A nosotros nos dice otra cosa, pero a los hombres le dice amar. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó. Así tienen que los varones llegar a amar. O sea, un amor sacrificial. Porque Cristo, y dice, y se entregó a sí mismo por ella. O sea, Él no escatimó, como dice. No escatimó nada para entregarse por su novia, por su esposa, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Mire qué lindo. Esto, un varón que ejerce su sacerdocio va a hacer que su esposa sea una mujer santificada, una mujer que va a ser lavada por la palabra que él le pueda expresar, por lo que puedan hablar, por lo que puedan meditar, ¿cierto? Dice, y más adelante, dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Yo creo que qué tremendo es esta responsabilidad del varón, porque significa que va a traspasar eternidad. O sea, él debería estar pensando en que esta mujer que está a su lado tiene que llegar a la presencia del Señor, santa, sin mancha, sin arruga, y presentarla delante de Dios. Qué lindo, qué lindo. Es tan honroso eso, tan honroso. Amén. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne. O sea, así como Él se puede amar a sí mismo, cuidarse en su físico, cuidarse a sí mismo, así dice, así como Él se cuida, también que la sustente, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo a la iglesia lo hace, está pendiente. ¿Qué hace Cristo a la iglesia? La bendice, ¿cierto? La llena de su presencia, le da bendiciones, la abraza con su amor. Así dice también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí nos está diciendo, no, el Señor no nos sacó, no nos hizo aparte, sino más bien cuando el Señor toma del hombre esta costilla, lo deja, por decirlo así, lo deja sin una parte que le pertenece.
Y cuando el hombre encuentra a su esposa, esta parte se ensambla. Él no está completo, el varón no está completo si no tiene a su esposa. Entonces es importante, por eso es importante, y por eso dice que se unirá a su mujer y serán uno. Porque ahí se ensambla la pieza que faltaba. Y así ha de ser. Por esto dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por eso se convierten en uno, una sola carne. Y Pablo dice, grande es este misterio. Él lo dice con respecto a la iglesia, cómo Cristo hizo esto tan glorioso de tomar de novia a la iglesia y ensamblarse y hacerse uno con ella. Esto es maravilloso, ¿ya? Pero mire qué lindo. A mí siempre me ha llamado la atención esto de cuando dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y aquí siempre nos da el pasaje de Génesis 2:24, cuando el Señor le presenta a Adán a su esposa Eva. Y él dice, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, soy yo. Es la parte mía, era la parte que me faltaba. Y me pongo a pensar que Adán necesitaba tanto una compañera, necesitaba tanto tener a alguien a su lado, que el Señor hace esto tan perfecto y se la presenta y oficia el primer matrimonio de la historia, por decirlo así, del universo, y se une a su mujer. Y son uno. Y fíjese que en Génesis, si no me equivoco, en el capítulo 5, los nombra igual. Cuando los llamaba Adán, los dos, porque él le pone ahí el nombre Ish y Isha, que es lo mismo, hombre y mujer, pero les dice como son uno. Qué lindo. En el 33 nos dice, por demás, cada uno de vosotros ame también. Siempre dice ame a sus... El Señor espera que los hombres sean románticos, así como Él lo es. Si ves Cantares, el Señor es el que comienza el romance y la enamora, ¿ya? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Todo lo que quiera para él se lo da a la mujer. Y la mujer respete a su marido, ¿ya? La sumisión, entonces, el propósito del matrimonio es ver la unión de Cristo y de la iglesia. Como decíamos, un sacramento, porque el sacramento es un signo visible de una realidad espiritual, ¿ya? Acuérdense que es de Dios. Es un diseño que representa una unión celestial y por orden funcional debe estar sujeta, respetar a su marido, ¿cierto? Reconocer su autoridad. Debe tener una disposición. Sabe que la sujeción no es por obligación, no es porque te tenéis que someter, no. Debe ser una disposición del corazón a hacer la voluntad del Señor. No por obligación, sino que voluntariamente, por amor, ¿ya? La sujeción es una actitud de humildad
y de conveniencia también, porque dice que nos conviene estar, nos libra el Señor de tantas cosas al estar sujeta. Ahora, la sujeción no significa obediencia absoluta, significa también ni anular la integridad de una persona, ni que sean arbitrarios ni despóticos, no. Estar sujeto tampoco significa que uno tiene poco carácter, ¿ya? Tenemos como a Cristo, ¿ya? Él no se sujetó por poco carácter, sino porque Él sabía que la voluntad de Dios es perfecta, y eso debemos entender nosotros. Entonces, en la práctica, debemos reconocer la autoridad, respetarlo, responder a su liderazgo. Si usted ve que su esposo tiene un liderazgo, responder a ese liderazgo de él, ayudarlo, ¿ya? Escucharlo, animarlo en eso, ¿ya? Y mantenerse unida en el propósito del Señor, en la voluntad del Señor. Ser una ayuda, ¿cierto? Y se le pide a la mujer que respete a su marido, que acepte la dirección de su esposo. Que el Señor nos ayude a entender esta parte de la sujeción, que no es algo malo, es algo bueno, es algo beneficioso, es algo, un orden funcional que puso el Señor de una manera que podemos llegar a adorar al Señor y a hacer su voluntad. Y sigamos, después sigue lo mismo con los hijos, ¿cierto? Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿ya? En Colosenses, sí, digo bien, Colosenses 3 dice a los hijos: obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si quieren agradar al Señor, obedezcan a los padres, ¿cierto? Y después dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire, además le hace una promesa, ¿cierto? Si honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien. Te va a ir bien en lo que emprendas. Y vas a tener una vida buena, una vida buena. Aquí cuando dice larga, es una vida buena, una vida satisfactoria, ¿ya? Y después le dice a los padres: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira. A veces exigimos más de lo que nuestros hijos pueden dar. Que seamos sabios al ver. A veces queremos que nuestros hijos cumplan nuestras expectativas, pero la palabra del Señor dice que debemos guiarlo para que ellos conozcan el camino, ser sabios para guiarlos en eso. No imponer cosas que son a lo mejor nuestro sueño o no sé, lo que yo no pude ser. Por eso dice: no provoquéis a ira, porque eso va a provocar ira en los hijos, ¿cierto? Y nos habla también del orden funcional de los trabajadores, ¿ya? Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor, temblor, con sencillez de vuestro corazón, o sea, con respeto. Tratar a los amos con respeto, a los patrones, a los jefes, con respeto, ¿cierto? Sabiendo que son autoridad, que aunque sean malas autoridades, son autoridad, ¿ya? No sirviendo al ojo, como dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. O sea, siempre pensando que si estás en algún lugar, Dios te ha puesto en algún trabajo, tú tienes que hacerlo como que si el Señor fuera el que, primero que nada, el Señor te puso ahí, y el Señor va a querer que tú te comportes como su hijo ahí.
Entonces, como para el Señor, hacer todas las cosas como para el Señor. Señor, sé que a veces es difícil, pero si lo hacemos, está la bendición sobre nuestras vidas y vamos a ser honrados. Sirviendo de buena voluntad, dice, como al Señor y no a los hombres. Nosotros no dependemos de los hombres, nosotros dependemos del Señor. Así que hacerlo como para Él, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Mire, va a tener recompensa en sí mismo, ¿ya? Sea siervo, sea libre. Hacer el bien siempre va a traer bien, va a traer bendición. Y le dice a los jefes ahora, y a vosotros vamos a hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas. O sea, si Dios te ha dado la facultad de ser un jefe, también tienes que hacerlo con temor del Señor, porque no eres tú la que ha logrado eso, sino que el Señor te ha dado esa facultad. Entonces dice, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de persona. Todo esto, hermana, es por el orden funcional de mantener la unidad, de mantener lo que Dios quiere, de hacer la voluntad del Padre. Sé que se nos complica a veces el asunto con la sujeción, pero tú y yo ganamos, hermana, tú y yo ganamos. Nos conviene, como dice la palabra del Señor, nos conviene. Recuerda que esto no es una idea del hombre, esto es una idea de Dios, es un sacramento, algo que se gestó en el cielo y que al hacerlo como Dios quiere, traemos bendición no solo a nuestra familia, sino a la sociedad. Usted sabe que ahora la sociedad está en una crisis de autoridad y es por eso, es por esto, porque no se ha respetado el orden funcional de Dios en la familia, en la sociedad. Que el Señor nos ayude a hacer este cambio en medio de todo, a enseñar a nuestras hijas, a nuestras nietas, a, a que esto es algo que les beneficia, que esto es algo que le trae bendición a nuestros hijos, que esto le trae bendición, que deben hacerlo de la manera que Dios ha estipulado para que pueda haber esta bendición sobre nuestra familia y también sobre nuestra sociedad. La responsabilidad de cada uno de nosotros es grande. De las mujeres, el someterse a la voluntad de Dios para hallar el bien. De los varones, de hacerlo bajo la autoridad de Cristo y de llevar a sus esposas como sacerdotes a su familia para llevarlos después y presentarlos delante del Señor. Una familia rendida al Señor. Que el Señor nos ayude. Sé que a lo mejor muchas no tenemos a toda la familia rendida a los pies de Cristo, pero hermanas amadas, sé que del momento en que usted sembró una palabra sobre sus hijos, que sembró una palabra allí en su hogar, sé que eso va a traer fruto abundante y lo veremos, hermana. Así que no deje de orar, no deje de clamar, no deje de hacer la voluntad del Señor, porque la bendición viene y viene muy pronto sobre todos nosotros, hermana, en este Espíritu Santo que ha de ser derramado sobre todas nuestras familias y va a acercar a los que están lejos, va a acercar a los que ni siquiera lo han pensado, va a acercarlos, amada, porque nuestra oración ha estado allí y nuestras oraciones son oídas.
Y la gracia del Señor lo va a hacer porque Él es bueno. Amén. Bendecidas somos. Amén.